Acá estamos de vuelta con Pipe, con Felipe Balaguer. Estábamos hablando sobre la demanda de líderes y después, bueno, sobre cómo eso interfiere con la comunidad, de cómo encontrar aspectos, digamos, por ahí no una misma persona sola, y a partir de eso buscar referencias que se acerquen más a la realidad, digamos, no tanto a una expectativa muy idealizada que se encuentra muy lejos de una posibilidad nuestra. Y ya que estamos hablando sobre los jóvenes, Feli, y estuvimos Ujú. hablando, vos me mencionaste el tema del narcisismo adolescente, esta búsqueda de una misión, de un referente, de para dónde voy, de la adolescencia, todos los cambios hormonales que un adolescente transita, que empieza a conectarse con su cuerpo, pero a la vez no se entiende. Te quiero preguntar a vos específicamente, ¿cómo es la juventud hoy en día y cómo es ese proceso en el que los jóvenes tratan de buscar un propósito, digamos, un sentido? Bueno, nosotros hablamos recién sobre los deportistas, vos mencionaste el tema del fútbol, yo el tema del tenis, pero bueno, yo particularmente estaba en la facultad, en una clase con un profesor fantástico, y bueno, esto es un poco más psicoanalista, pero él hablaba sobre el super yo moderno. Y ambos sabemos que, bueno, el super yo, digamos, tiene un origen cultural, digamos, que sería en criollo, para la gente que no conoce, como aquella vocecita que podemos llegar a tener nosotros en algún lugar de nuestra mente, que nos guía o nos pone, digamos, creencias morales sobre qué tenemos que hacer o qué no, prejuicios y demás. Y él hablaba sobre que el super yo moderno, o sea, esa vocecita que constantemente nos está diciendo qué debemos hacer, que hoy es muy distinto al que era antes. Y que hoy el super yo moderno, digamos, grita o habla diciendo que tenemos que gozar, que tenemos que disfrutar, que tenemos que viajar, que no tenemos que atarnos a nada, que Sí, somos individuos independientes, que el propósito de la vida es gozar, gozar y disfrutar. Y ponía, por ejemplo, el ejemplo de una persona que antes trabajaba y con esa plata la ahorraba y se quería comprar un auto y una familia y decía, no, no voy a gastar la plata porque tenía un super yo diciéndole, para el futuro vamos a armar una familia. Y hoy tenés gente que si no está gozando, siente que se está perdiendo de algo. Entonces agarra esa plata y va a un recital y la gasta y alquila y no compra propiedades. No sé, son distintos ejemplos para que se puedan entender a qué me refiero. Pero quiero preguntarte a vos, ya que mencionaste el tema del narcisismo adolescente y este contrajuego que se da con la búsqueda de propósito de los jóvenes y bueno, por ahí un super yo moderno. sí, sí. Está muy bueno eso que traes del Super Yo y es tal cual. Y como toda cultura que va evolucionando y bueno, también va cambiando como nuestra psiquis a partir de eso, ¿no? Y claro, por ejemplo, uno de los temas que hoy en día, como vos decías, era el tema de disfrutar la vida, de aprovechar el momento, de no preocuparte tanto, también de no limitarse a uno, que una limitación se puede ver incluso hasta en una relación de pareja, puede ver como me estoy limitando mi libertad de expresarme sexualmente, en todo. Y eso pasa mucho que antes de repente algún valor, y eso también del super yo también está bueno como los valores que perseguimos, ¿no? De repente antes el valor era un poco más la seguridad, nuestros padres, nuestros abuelos, ya había una estructura que donde se alentaba mucho la búsqueda de la seguridad, en el hecho de casarse joven, estar siempre con la misma persona, tener hijos joven, y eso en cierto punto te da una estructura, que como decís, como todo, tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es que tenés más cierta seguridad. Hoy una de las crisis más grandes como mundo es la ansiedad, es uno de los temas más frecuentes. Y esto es un tema que también se ve involucrado, porque nosotros, uno al estar casado y tener hijos ya de joven, de repente tiene alguien de qué preocuparse, tiene algo, tiene como un camino marcado que tiene que hacer, que seguir. Entonces es como la búsqueda es la lucha sobre eso.
Hoy en día de repente jóvenes de 28, 30 años que no tienen pareja, que no tienen hijos, que todavía no encontraron qué les gusta, se puede generar una gran ansiedad porque es como la búsqueda de no tengo mi lugar en el mundo, es como una búsqueda distinta. Y en parte, también lo que decías de los adolescentes, es tal cual. Y pasa mucho, bueno, en parte también lo que es el sistema educativo, de tratar de tener que elegir tan pronto, Claro, ya a los 16, 17, ya estar eligiendo qué estudiar. Y lo mismo en la facultad. Ya es como que pasa mucho de empezar una carrera y después no te gusta y te da como un miedo de dejarla porque sentir que desperdiciaste tiempo en una carrera que de repente no era la tuya. Por ejemplo, acá es donde un poco el sistema de lo que es, por ejemplo, de Estados Unidos de estudio está bueno porque la facultad son 4 años donde uno en esos 4 años va eligiendo qué va haciendo, se va especializando y uno sale como con se llama major en algo, pero en realidad claro. no lo elegís antes de entrar, sino como en el camino vas cursando materias, vas viendo si te gusta más la medicina, la biología, el derecho, pero no tenés que elegirlo antes y eso pasa mucho de que genera mucha ansiedad de ya un chico de 16, 17 años que esté eligiendo qué hacer y de repente empieza algo y no le gusta y le da miedo dejar porque mira, bueno, ya desperdicié 1, 2, 3, 4 años y pasa mucho y también, como decías, de una cultura que lo que le está pautando es Claro. que, bueno, no importa, que importa disfrutar, vivir el momento. Entonces, también, como digo, la ansiedad como generalizada también es como un síntoma de esa nueva cultura en la que estamos. Sí, es verdad, exacto. Me mencionaste, bueno, la ansiedad generalizada y creo que previo a que grabemos me mencionaste que las consultas más frecuentes que vos solés tener son sobre depresión, ansiedad, que son como el Boca y River, me dijiste, o como el Nacional y el Sí. Peñarol. Entonces, ya que hablaste sobre esta ansiedad generalizada, bueno, dijiste que en parte puede ser sobre esta incertidumbre a la que tiene que enfrentarse un chico por ahí que sale del colegio con 17, 16, 18 años. Y bueno, creo que si me puedes hablar un poco sobre ese Boca y River, sobre la depresión y la ansiedad, eh, ¿cómo se suele dar por ahí en algunos pacientes tuyos o no que hayas estudiado y que me hables un poco de eso, digamos? Sí, mira, como decía, sí, la depresión y la ansiedad son como los dos grandes temas, siempre en todo lo que es estudios como de clínica, siempre se dice, bueno, generalmente las consultas van a estar como en variantes dentro de estos dos grandes casos. O sea, obviamente es mucho más complejo la psicoterapia y todo, pero es como que aborda grande de las consultas, se pueden como casi que encasillar dentro de uno de esos dos. Y claro, pasa mucho que en jóvenes, de repente en adolescentes, que bueno, estas dos son como Boca o River, pero al mismo tiempo están muy vinculadas, porque muchas veces la depresión es como una consecuencia de una ansiedad que de repente no se trata. Y Mm, eso es algo que se habla mucho, porque está la ansiedad, por ejemplo, en un joven que no sabe qué estudiar, que no le gusta, que está como perdido, y llega a un punto donde hay tanta distancia entre, o sea, hay tanta incertidumbre, tan falta de seguridad, que termina por decir, bueno, ya está, no tiene sentido, no tiene sentido que estudie porque no hay nada que me guste, y entonces algo que parte como de una ansiedad como esa incertidumbre, puede terminar en un perder el interés, en una desesperanza, que son muchos como de los síntomas de mm, la depresión. Entonces, claro. son como dos que están muy vinculadas, por eso siempre es importante, siempre el tratamiento lo más precoz posible, que se dice, en cualquiera de los dos casos. Se puede dar, obviamente, una depresión sin ansiedad, por supuesto, y eso ni hablar, pero siempre hay como mucho vínculo y pasa mucho en los jóvenes eso, que frente a la incertidumbre, frente a la ansiedad que genera el futuro, el no saber qué hacer, que no te gustan las cosas, se puede empezar a dar eso de perderle el interés, perderle el sentido, que ahí es como empieza como ya a jugar más la depresión. Claro, que muy interesante lo que dijiste y me agarro una palabra
que mencionaste la pérdida del interés, ¿no? Y que yo pongo la cabeza en un joven saliendo del colegio, ¿no? Que es muy distinto la pérdida del interés que la pérdida del deseo, si vos estás de acuerdo o no. Porque por ahí un chico de 17 años, claro, tiene un montón de deseo en algo. Por ejemplo, llega del colegio, abre un iPad, vamos a suponer, y se pone a ver videos de, no sé, qué sé yo, cerámicas de, qué sé yo, armas cerámicas. Y el tipo nunca se lo contó a nadie. O sea, es algo privado de él, pero a nadie, nadie, nadie. Y claro, después no hace ningún deporte, no aprueba ninguna materia, nada. Lo único que sabe es de cerámicas. O sea, de tanto que consume 4 horas después de que viene del colegio, sabe todo de cerámicas. Entonces los padres lo ven, o sea, ven la situación y dicen, a este pibe no le interesa nada, no le gusta nada. Entonces él se lo cree y dice, yo no tengo interés por nada, y por consecuencia de ese pensamiento puede deprimirse o no, o le puede agarrar incertidumbre, ansiedad, pero en realidad sí le interesa, tiene un deseo muy grande que es por, en este caso, las cerámicas. Y que es importante como diferenciar eso, ¿no? Porque por ahí es un deseo que no es aceptado por los padres en este caso particular, y ahí vuelve de vuelta a lo que hablamos del super yo, de bueno, tenés que estudiar, ¿por qué? Porque te lo digo yo. Bueno, ¿por qué? Claro. Porque yo te mando un buen colegio y tenés que hacerlo, porque si no es una responsabilidad y tenés que comer y trabajar. Sí, sí. Como diferenciar eso, ¿no? Porque la pérdida del interés, claro, ahí ya sí es un cuadro más complejo, ¿no? No sentir ningún tipo de emoción en general, pero hay por ahí una persona que sí tiene un deseo muy grande y hay que ver dónde ocupa ese deseo, dónde está en la intimidad propia de él, porque por ahí pasa en un viaje de subte o de tren o de colectivo a colegio, facultad, lo que sea, y pasa horas escuchando, no sé, lo que fuera que sea, de cómo se arman los helados, los lápices, no sé, etcétera. Sí, sí. Eso es tal cual y lo uno un poco con lo que veníamos hablando antes, también del hecho que de las redes y de todo lo que es la tecnología, que a veces cierto punto caemos en demonizarlo y decir como que esto es la causa de muchas cosas malas y no sé qué. También surgen oportunidades de gente que hoy en día, de repente antes había 5 profesiones, 10 profesiones, 3 carreras. Hoy en día hay carreras de todo. Mm. Hoy en día, no solo a nivel universitario, también a nivel de dedicarse. Hay gente, los gamers, hay gente que le gustaba jugar a la Play, jugar a la computadora y hoy en día tiene una profesión de eso. Mm. Y yo qué sé, esto de Japón, ella, chica de Japón, que ordena casas y roperos, era Mm. como, de repente hace 50 años la bisabuela le escuchaba que su bisnieta iba a ordenar roperos, decía, anda a estudiar derecho, anda a estudiar medicina, y también surgen muchas oportunidades, como eso que decíamos, de Sí, no todo es bueno o malo, sino que todo tiene esas cosas y hoy en día también se puede hacer una profesión, hacer una carrera, gente que reacciona a videos, gente, o sea, es claro, como sí, es sí, una industria tan grande y tantas oportunidades que siguen surgiendo y siguen surgiendo que está bueno y muchas veces algo que antes podía ser, como decías, un deseo de alguien en otra época, que podía ser un hobby, además de su trabajo, además de su carrera, además de su profesión. Hoy en día también puede ser algo a qué dedicarse, a qué trabajar. Por eso siempre está bueno eso también como recalcarlo. Y bien eso que decías del deseo, muchas veces nos pueden interesar diversas cosas y eso está bueno como fomentarlo. claro. Cuando, como decías, ya en el tema de un caso como clínico, donde se está hablando de depresión, ya ahí el interés empieza como a llevarse ya hasta las actividades que antes eran agradables, se habla mucho, empiezan a perder el deseo, empieza a perder interés y la persona lo que se hace es empieza a dejar, ¿viste? De repente deja de ir a juntarse con sus amigos, deja después de ir al club que le gustaba y en Claro. un punto deja de ver cerámica incluso y lo único que empieza a hacer es ver TikTok y tratar de como poner el cerebro en modo automático y eso es uno también de los temas grandes. Y por ejemplo, por decir, yo en lo que es cognitivo-conductual, uno de los primeros, como lo primero que se hace en un caso así es que empiece de a poco a aumentar las actividades que antes hacía y le gustaban Claro. como a una
persona que está como deprimida, que empiece, bueno, que de a poco empiece a salir a caminar. De repente, si antes salía a caminar 4 días por semana, que salga 15 minutos, que haga el esfuerzo de juntarse con sus amigos de vuelta, de ver a su familia. Eso es como una de las primeras intervenciones, siempre está orientada a eso, a devolver, a recuperar ese interés que muchas veces es como un bucle, así para abajo como para arriba. Uno Claro, empieza sí, a sí. perder el interés, pero también se recupera de ese modo. Y eso es una de las cosas que siempre se busca hacer. Es que viste que generalmente en la vida como que cuando se dice, hay como un dicho, no sé bien cómo es el dicho, pero que cuando te pasan las cosas malas te pasan todas juntas y cuando te pasan las cosas buenas te pasan todas juntas. Tal Porque es cual. como un mecanismo de rebote, ¿viste? Es retroalimentación, o sea, negativa o sea positiva. Pero Sí, sí. quería mencionar algo antes de que me olvide, que bueno, hablaste recién sobre las ventajas de las redes sociales, de hoy cómo abrir un abanico de posibilidades que antes no existía y que también hoy se habla sobre la inteligencia artificial y mucha gente que está medio, digamos, con miedo sobre esto, porque dice, voy a perder mi trabajo. Yo fui a hace poco una conferencia diciendo que para 2050, no sé, el 60% de los empleos no van a existir más, que puede ser que sí o no, pero no es que no van a existir, sino que se van a reemplazar y van a ir evolucionando a otros roles distintos, como es el caso de lo que vos mencionaste, el gamer, que antes no existía la posibilidad y hoy en día es una profesión y vive de eso, o una persona que reacciona a un video y por distintas visitas, anuncios, lo que fuera que sea, puede vivir de eso. Pero también me parece importante mencionar que si bien existe este abanico de posibilidades propio de nuestra generación, que es bueno que marquemos también las dificultades que pueda haber para que la persona que sí tiene esas posibilidades, digamos, reconozca dónde la puede pifiar, entre comillas, ¿no? Porque por ahí, hay algo que por ahí, no sé si escuchaste hablar, que se llama el Shiny Object Syndrome, o sea, en inglés, el síndrome del objeto brillante, donde una persona está como un ratito en un trabajo y después ve a la derecha y ve otro que está mejor, entonces salta a esa industria y ve a la izquierda y ve otra industria que salta mejor. Viste, los americanos tienen un dicho que dice, there the grass is greener, como diciendo, allá el pasto es más verde, Claro. y generalmente no es así, o sea, a veces el pasto no es tan verde como pensamos, y hace poco tuve una conversación con una compañera de la facultad que está hace 6 años en un mismo trabajo, y claro, Mm. ya es algo muy de nuestra generación, pero escuchar a un joven que tenga 23, 24 años, que está hace 6 años en el mismo puesto de trabajo, te resulta Sorprende. extraño, hasta te asusta en parte. Sí, sí. Pues decís, wow, no puedo creer que mantuvo un trabajo tanto tiempo, porque estamos constantemente Sí, sí. saltando de lugar a lugar donde vemos el interés. Totalmente. Y eso también, como decíamos, aplica a una relación de pareja. Claro, Uno cuando se enamora de alguien, en lo que se dice biológicamente, tiene una descarga como de oxitocina, una descarga hormonal que dura unos meses, lo que se habla de la fase de la luna de miel. Y eso sí, pasa al principio, pero después cuando te empezás a sacar esos lentes donde todo es perfecto y empezás a ver cosas que no te gustan, cosas que te irritan, que te molestan, y ahí pasa mucho en esta generación de hacer lo mismo con el trabajo. Bueno, chao, a la mínima pelea, terminar, ir para otro lado. Y no, muchas veces, y acá es donde también, como decíamos, está bueno de aprender a la gente a su alrededor, de repente si tenés la suerte de tener padres con relación de pareja de muchos años, y de ver que hay peleas, que hay discusiones, que hay momentos donde también de no están de acuerdo, y no todo es perfecto. Hace años dejó de ser perfecto, ¿no? Y lo mismo en un trabajo, en un proyecto o lo que sea, conlleva cosas que están buenas, pero cosas que te van a chocar, cosas que te van a dejar de interesar y está bueno como todo, de repente, llevándolo como a las relaciones de pareja, antes había gente que aguantaba cosas de repente que hoy en día por suerte no se aguantan, situaciones, yo que sé, de violencia, de maltrato, que hoy en día hay una cultura donde se tomó mayor conciencia y se existe una aceptación, pero al mismo tiempo ahora hay cosas que no llegan a categorizar así, pero ya a la mínima hay poco aguante claro. frente a la otra persona. Y eso es como si es algo bien cultural de nuestra época generacional, que así como en el trabajo
se lleva, me estoy saltando de un trabajo a otro porque todavía no encontré mi lugar en el mundo, o no encontré, o sea, lo mismo con las personas, con los proyectos, con todo. Sí, sin duda, sin duda. Sí, cuando está la posibilidad, o la oportunidad, mejor dicho, también está la otra cara de la moneda, que es, bueno, en este caso, esto particular, ¿no? Donde Sí, estamos sí, saltando de un lugar al otro porque creemos que es mejor, porque estamos como en una atención, digamos, como en un salto de atención, esa es la palabra, ¿no? sí. Eh, pero Y bueno, eso se bueno, se ve sí. en todo, como por decir, ahora vos ves las últimas, yo qué sé, series de Netflix, las más vistas son las miniseries de 6 capítulos, donde la duración tienen 19 20 minutos. Ya hasta te embola ver una película hace rato. Ahora Sí, ya sí, una serie que el capítulo dura 1 hora, decís, para, 1 hora. Mira, este dura 20 minutitos, vamos a ver uno. Y eso es como otro síntoma, ¿viste? De lo mismo. Así TikTok es sí. la red social que manda, donde son videitos 2, 3 segundos, y es lo mismo. Sí, tal cual. Sí, en parte es como lo que venimos hablando de que, bueno, aceptar, o sea, estas las cartas que tenemos ahora, pero bueno, Exacto. si entendemos la ventaja y también la desventaja, creo que podemos convivir bien. Tal Eh, cual. pero bueno, Feli, yo por mí agradecerte que te prestaste para esta charla. Realmente me llena de orgullo que nos conozcamos hace tanto tiempo y que podamos hablar ahora muy bien. Sí, Porque eso refleja tu progreso en parte, o sea, felicitarte porque te recibiste y te formaste, y el mío también, que bueno, arranqué estudiando medicina, estudié 3 años, me cambié, pero que en parte de los dos que nos conocimos por un amigo en el intermedio, y que vamos avanzando, quieras o no, en nuestra carrera, en nuestros objetivos, así que me pone contento por eso, en parte, te juro. Y bueno, también agradecerte que te prestaste para esto, un viernes también. no, gracias a vos por invitarme, por traerme, y sí, tal cual, está bueno y a mí también me pone contenta que una relación, como decíamos, como jodíamos un poco al principio, donde empezó saliendo con un amigo intermedio, de repente, un poco de joda, y tantos años después de estar hablando de un tema serio, están cada uno buscándonos y creciendo un poco en las cosas que nos gustan, que por suerte vamos a ser colegas, y eso está bueno, pero como decíamos, antes incluso de la entrevista comentábamos que siempre un poco hablamos de algunos temas, le empezamos como todos con el desarrollo personal, como de interés, como Sí. que todos nos empezamos a empezar por ahí mucho, pero bueno, hoy en día estar hablando temas de repente un poco más serios, o trayendo algunas otras cosas, está bueno, y bueno, eso. Sí, está bueno. Bueno, ojalá verte pronto, no sé, espero ir para Uruguay algún día, o si estás en Buenos Aires, también avísame. Sí, Estaría sí, bueno, tomar unos mates, un fernet, qué sé yo. y tal cual. Pero Ahora los bueno, uruguayos estamos invadiendo un poco Argentina, hay que juntarnos. ustedes viniendo para acá, decís? Y sí, bueno, como decíamos, por el tema del cambio y eso, bueno, Claro, claro. está bien, como mucha ida. Así que sí, ojalá nos vamos a ver. Sí, sin duda, sin duda. En especial si estamos en los mismos caminos profesionales, seguro nos vamos a cruzar varias veces. Total. Así que Nada, bueno, Feli, agradecerte nuevamente y bueno, que tengas un gran fin de semana. Estamos en contacto. igualmente, Rama, un abrazo. Abrazo grande, crack. Chau, chau.